Me terminó porque mi mejor amigo me robó un beso. Yo no le correspondí, pero aún así quiere romper 3 años de relación. No es justo. Antes de que mi mundo se viniera abajo por la acción de un segundo, creía que lo que tenía con Alejandro era para siempre. 3 años. 3 años construyendo una vida que se sentía segura, cálida y real. Ale es ingeniero, un hombre de una bondad y una paciencia que yo siempre he admirado. No es el tipo más expresivo del mundo, su amor es tranquilo, de actos de servicio, la cena lista cuando llego tarde del trabajo, mi coche con el depósito lleno sin que yo lo pida. Era mi roca, mi centro. Nuestra relación se basaba en la confianza. O eso creía yo. Podía salir con mis amigas, tener mi propio espacio, y él nunca me cuestionaba. Su confianza en mí era total, y yo me enorgullecía de ser merecedora de ella. La grieta, en esta historia, si se quiere buscar una, no estaba en nuestra relación. Estaba fuera. Y tenía un nombre, David. David es mi mejor amigo desde la infancia. Nos conocemos tan bien que a veces no necesitamos ni hablar. Él es mi opuesto, impulsivo, apasionado, un artista que vive al día. Es la persona a la que llamo cuando tengo una crisis existencial a las 3 de la mañana o cuando necesito reírme hasta que me duela el estómago. Él es mi historia. Ale era mi futuro. Y yo pensaba que ambos podían coexistir perfectamente. A Alejandro nunca le gustó del todo nuestra cercanía. Nunca lo dijo abiertamente, es demasiado educado para eso. Pero lo veía en su mandíbula apretada cuando le decía que iba a cenar con David, o en su silencio cuando le contaba un chiste que David y yo compartíamos. Lo atribuía a una pequeña y manejable dosis de inseguridad masculina. Cariño, es David, le decía, restándole importancia. Es como mi hermano. No tienes nada de qué preocuparte. Y él, porque es un buen hombre, aceptaba mi palabra. Pero siempre sentí que, en el fondo, no lo entendía. No entendía que una mujer pudiera tener una amistad tan intensa con otro hombre sin que hubiera nada más. Yo era la guardiana de esa línea. La que se aseguraba de que la amistad con David se mantuviera siempre en el lado correcto de la frontera. Rechazaba sus abrazos cuando duraban un segundo de más, cambiaba de tema cuando sus cumplidos se volvían demasiado personales. Manejaba la situación. Tenía el control total. Estaba convencida de que podía mantener mi pasado y mi futuro en 2 compartimentos separados y seguros, sin que nunca llegaran a colisionar. ¡Qué ingenua fui! La crisis no fue un evento, sino una acumulación de pequeñas transgresiones por parte de David, transgresiones que yo, en mi rol de guardiana, me dediqué a gestionar y minimizar. Hace unos meses, Alejandro y yo pasamos por una mala racha. Nada grave, solo la monotonía de la vida adulta, estrés en el trabajo, facturas, poco tiempo para nosotros. Nos volvimos más compañeros de piso que amantes. Y en ese pequeño vacío emocional, la presencia de David se hizo más grande, más constante. Él parecía tener un sexto sentido para saber cuando yo estaba mal. Aparecía con un café, me enviaba mensajes de ánimo, me sacaba de casa para despejarme. Y yo, hambrienta de la atención que sentía que me faltaba en casa, aceptaba. Mi justificación era simple, en mi mente, completamente lógica. Alejandro está ausente. Necesito apoyo. David es mi mejor amigo y está cumpliendo su función. No estoy haciendo nada malo. Estoy buscando el apoyo de un amigo para poder ser una mejor novia para Alejandro cuando él vuelva a estar presente. Es un parche temporal, no una traición. Pero los parches empezaron a superponerse. Una noche, después de una pequeña discusión con Alejandro, salí a tomar algo con David. Él me escuchó, me dio la razón en todo, me dijo que yo merecía mucho más. Él no ve lo que tiene, me dijo, su mano cubriendo la mía sobre la mesa por un instante. Yo nunca te daría por sentada. Retiré la mano, pero su gesto se quedó conmigo. Fue una pequeña bandera roja, sí, pero en lugar de tomar distancia, la interpreté como una prueba de su lealtad hacia mí. Él solo quería lo mejor para mí. La mala decisión fue mi pasividad, mi negativa a trazar una línea más clara y definitiva. Cada vez que David cruzaba un pequeño límite, un cumplido demasiado intenso, un mensaje a deshoras, yo lo manejaba con una broma o un cambio de tema, en lugar de con una confrontación directa. ¿Por qué? Porque, si soy honesta, una parte de mí disfrutaba de esa atención. Era el antídoto para la complacencia que sentía en casa. Me convencí a mí misma de que no estaba fomentando nada. Simplemente estaba permitiendo que nuestra amistad siguiera su curso natural. No era mi culpa que él estuviera desarrollando sentimientos. Yo no le correspondía. Mi corazón era de Alejandro. Mientras yo no cruzara la línea, todo estaba bajo control. No era mi responsabilidad gestionar las emociones de David, solo las mías. Empecé a ocultarle a Alejandro la frecuencia de mis encuentros con David. No por culpa, sino por eficiencia.
No quería tener la misma conversación una y otra vez sobre su inseguridad. Era más fácil decir, he quedado con unos amigos, que he quedado con David. Le estaba ahorrando una preocupación innecesaria, un drama que yo, la guardiana competente, ya estaba manejando. Era un pequeño acto de misericordia, no de engaño. Yo tenía la situación perfectamente controlada. El evento que lo destrozó todo fue, irónicamente, la fiesta de inauguración de la primera exposición de fotografía de David. Era un hito enorme en su vida, el cumplimiento de un sueño por el que había luchado durante años. Por supuesto, yo tenía que estar allí. Era innegociable. Soy su mayor apoyo. Alejandro, para mi sorpresa, se ofreció a venir conmigo. Es importante para David, y tú eres importante para mí, dijo. Su gesto me conmovió y, por un momento, pensé que quizás sus inseguridades se estaban disipando. La galería estaba abarrotada. David era el centro de atención, recibiendo felicitaciones, vendiendo sus primeras piezas. Estaba radiante de felicidad. Alejandro y yo lo saludamos, y él nos agradeció a ambos por venir. Todo parecía normal, civilizado. Pero a medida que avanzaba la noche, David, envalentonado por el éxito y probablemente por un par de copas de champán, empezó a buscarme constantemente. Me cogía del brazo para presentarme a un crítico, me guiñaba un ojo desde el otro lado de la sala. Alejandro lo notaba. No decía nada, pero yo veía como su sonrisa se volvía un poco más forzada, como su mano se aferraba a la mía con un poco más de fuerza. Me sentía atrapada entre dos mundos. Intentaba equilibrar mi papel de novia de Alejandro y mejor amiga incondicional de David. Era agotador. El punto de inflexión ocurrió cerca del final de la noche. Alejandro había ido al baño. Yo estaba junto a la barra, esperando para pedir un vaso de agua. David se acercó a mí, su cara iluminada por la euforia. No podría haber hecho esto sin ti, Ana, dijo, su voz era un murmullo intenso. Tú siempre has creído en mí, incluso cuando yo no lo hacía. Siempre, David, le respondí, sonriendo. Te lo mereces todo. Y entonces, todo pasó en una fracción de segundo. Se inclinó hacia adelante y me besó. No fue un beso tierno. Fue un beso torpe, desesperado, cargado de años de sentimientos no expresados y del champán de la celebración. Y mi reacción fue instantánea. Puse las manos en su pecho y lo empujé hacia atrás con todas mis fuerzas. David, no. ¿Qué haces? Le espeté, mi voz era un siseo de pánico y rabia. Lo siento, empezó a balbucear, pareciendo tan sorprendido como yo por su propio acto. Pero fue demasiado tarde. Me giré, y allí estaba Alejandro, saliendo del pasillo del baño, a no más de 5 metros de distancia. No había visto el beso completo, pero había visto lo suficiente, la cercanía, la intimidad del momento, y mi empujón, que desde su ángulo podría haber parecido simplemente el final de un abrazo. Lo que sí vio, sin lugar a dudas, fue la expresión de culpabilidad en mi rostro y la de anhelo en la de David. El acto, en mi mente, fue enteramente de David. Fue un robo. Él me robó un beso. Yo fui la víctima de su impulso irresponsable. Reaccioné correctamente. Lo rechacé. Lo empujé. Hice todo lo que se suponía que debía hacer. La justificación en mi cabeza fue inmediata y absoluta. Yo no he hecho nada malo. Él me besó. Yo no le correspondí. Soy inocente. Alejandro tiene que entender esto. Es un hombre racional. Verá que fui agredida y que mi reacción fue la correcta. Esto no es mi culpa. Es de David. Alejandro nos miró a los dos, su rostro una máscara inexpresiva. No dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida de la galería. Y yo, en lugar de correr tras él inmediatamente, me quedé allí, paralizada por un segundo, fulminando a David con la mirada. Ese segundo de vacilación, ese instante en que mi ira hacia David superó mi necesidad de correr tras Alejandro, fue quizás el error más grande de todos. Salí corriendo de la galería, dejando a un David pálido y arrepentido atrás. Encontré a Alejandro en la calle, intentando parar un taxi. Ale, le grité, corriendo hacia él. Espera, por favor. No es lo que parece. Se detuvo, pero no se giró para mirarme. Ahórratelo, Ana, dijo, su voz era plana, sin vida. No, no me lo voy a ahorrar, insistí, poniéndome delante de él, obligándolo a mirarme. Tienes que escucharme. Él me besó. David me besó. Fue de repente, yo no lo vi venir. Y lo empujé. Lo rechacé inmediatamente. ¿No lo viste? Vi cosas, dijo, y sus ojos finalmente se encontraron con los míos. Estaban llenos de una decepción tan profunda que me dolió físicamente. Vi la forma en que te ha estado mirando toda la noche. Vi la forma en que lo mirabas tú a él. Vi cómo te apartabas de mí para hablar con él. Y sí, vi que lo empujaste, al final. Al final,
repetí, incrédula. Fue instantáneo. Apenas me rozó los labios. No es el beso, Ana. ¿De verdad crees que esto se trata de un puto beso?, dijo, y su voz se elevó por primera vez, cargada de una frustración contenida. Esto se trata de los meses de cenas que me ocultaste. Se trata de los mensajes de texto que sonríes al leer. Se trata de que has construido una intimidad emocional con otro hombre a mis espaldas, una intimidad que se suponía que era nuestra. Me quedé helada. ¿Has estado espiándome? Él se rió, una risa amarga. No necesito espiarte. No soy ciego. Veo cómo tu teléfono se ilumina con su nombre a las 11 de la noche. Veo cómo te callas cuando entro en la habitación mientras hablas por teléfono. He elegido confiar en ti. He elegido creer en tu historia del hermano. He estado ignorando todas las banderas rojas porque te quiero y porque me dijiste que no tenía nada de qué preocuparme. Y esta noche, me has demostrado que soy un idiota. No eres un idiota, lloré, mis defensas desmoronándose. Nunca ha pasado nada. Te lo juro. Esta noche ha sido la primera vez que he intentado algo y lo he parado en seco. Nada ha pasado, repitió, su voz llena de sarcasmo. Para ti, nada, es todo lo que no sea sexo, ¿verdad? La conexión emocional, los secretos, la complicidad, todo eso es nada. ¿Sabes qué es nada para mí, Ana? Nada es lo que queda de mi confianza en ti. Pero yo no le correspondí, grité, aferrándome a mi último y único argumento fáctico. Ese es el hecho. Soy inocente de ese acto. No puedes culparme por lo que él hizo. Él me miró, y toda la rabia pareció desvanecerse, reemplazada por una tristeza infinita. No te estoy culpando por el beso, Ana. Te estoy culpando por crear el ambiente en el que él pensó que podía besarte. Te estoy culpando por permitirlo, por fomentarlo, por disfrutarlo. Y sobre todo, te estoy culpando por mentirme. Un taxi se detuvo. Abrió la puerta. No puedes dejarme por esto, susurré, desesperada. 3 años. No puedes tirarlos a la basura por algo que yo no hice. Tienes razón, dijo, antes de meterse en el coche. No los estoy tirando por algo que no hiciste. Los estoy tirando por todo lo que sí hiciste. Y se fue, dejándome sola en la acera, con mi inocencia técnica hecha añicos por la cruda realidad de mi complicidad emocional. Pero en lugar de aceptarlo, una ola de indignación se apoderó de mí. No era justo. Yo no había correspondido al beso. Ese era el hecho. Y él se negaba a verlo. Estaba castigándome por un crimen que no había cometido. El viaje a casa desde la galería fue una tortura. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para que mi cerebro repitiera la escena, para que las palabras de Alejandro, te estoy culpando por crear el ambiente, resonaran en mis oídos. Pero me negué a aceptarlas. Eran las palabras de un hombre herido, buscando a quien culpar, y yo era el blanco más fácil. Cuando llegué a nuestro apartamento, él ya estaba allí. Había hecho una pequeña maleta y la había dejado junto a la puerta. No hubo más gritos. Solo un silencio pesado y lleno de acusaciones. Así que esto es todo, dije, mi voz sonaba hueca. ¿3 años se terminan así? ¿Por un malentendido? No es un malentendido, Ana, respondió, sin mirarme, mientras buscaba las llaves de su coche. Es un momento de claridad. Claridad, me reí, una risa histérica y sin alegría. Lo que es claro es que no confías en mí. Lo que es claro es que tu inseguridad es más fuerte que tu amor. Te he dicho la verdad, él me besó, yo lo rechacé. Es un hecho simple. Y tú eliges construir toda una teoría de la conspiración a su alrededor. No es una teoría, dijo, finalmente girándose para mirarme. Es el contexto. Y tú eres la que ha estado borrando el contexto durante meses. Y esa fue la última conversación real que tuvimos. Se fue. Y en los días que siguieron, mi narrativa se solidificó, convirtiéndose en una armadura. La historia que me contaba a mí misma, y a cualquiera que quisiera escuchar, era simple, directa, y lo más importante, técnicamente cierta. A mis amigas, a mi familia, les repetía el mismo mantra. Estábamos en la exposición de David. Se emborrachó, se emocionó y, en un momento de estupidez, me robó un beso. Yo lo empujé y lo rechacé inmediatamente. Pero Alejandro lo vio y, en lugar de apoyarme, en lugar de enfadarse con David por haberme faltado al respeto, decidió culparme a mí. Rompió 3 años de relación porque es demasiado inseguro para manejar el hecho de que su novia tiene un amigo cercano. En esta versión, yo soy la doble víctima. Primero, de la agresión no deseada de mi mejor amigo. Y segundo, del abandono y la desconfianza de mi novio. Soy la mujer atrapada en medio de la fragilidad del ego masculino. David no pudo controlar sus sentimientos, y Alejandro no pudo controlar sus inseguridades. Y yo soy la que paga el precio. Mi complicidad emocional, las cenas, los mensajes,
Todo eso queda convenientemente borrado de la historia. Son detalles irrelevantes, ruido de fondo. El núcleo de la historia, el único hecho que importa, es que yo no correspondía al beso. Y si Alejandro no puede aceptar esa verdad simple y objetiva, entonces demuestra que nunca me quiso de verdad. Ahora, estoy sola. He perdido a mi novio y, probablemente, a mi mejor amigo, a quien me he negado a hablarle desde esa noche. Y todo por un acto que yo no cometí. Un acto del que fui víctima. No es justo. Él me está castigando por un crimen que no cometí, ignorando la única prueba que importa, mi rechazo. Su decisión de irse no es una prueba de mi traición, sino de su propia y patética falta de confianza. Comentarios de Reddit. Usuario anónimo 1 dice: te aferras a la frase, yo no le correspondí, como si fuera un tecnicismo legal que te absuelve de todo. El juicio no es sobre ese segundo. Es sobre los 6 meses de preliminares. Llevabas meses jugando con fuego, disfrutando de la atención de otro hombre y mintiéndole a tu novio. El beso no fue el principio, fue el final inevitable de un largo proceso de traición emocional. Tu novio no te dejó por el beso, te dejó por la deshonestidad. Respuesta de la OP. Traición emocional, es una etiqueta tan dramática. Era una amistad. Si Alejandro no era capaz de darme la atención que necesitaba, ¿se supone que debía marchitarme en un rincón? David era un amigo que me apoyaba. Fin. La única acción física, el único crimen, lo cometió él, no yo. Usuario anónimo 2 dice: tu ex te dio la clave, te estoy culpando por crear el ambiente en el que él pensó que podía besarte. Un hombre no roba un beso de la nada a la novia de su amigo, en su cara, a menos que haya recibido meses de señales, de validación y de luz verde emocional. Tú creaste esa tormenta y ahora te quejas de que te ha salpicado la lluvia. Usuario anónimo 3 dice: el hecho de que tu primer instinto después del beso robado fuera quedarte paralizada y fulminar a David con la mirada en lugar de correr tras Alejandro lo dice todo. Estabas más enfadada con tu cómplice por haber sido descuidado que preocupada por el dolor del hombre al que se supone que amabas. Respuesta de la OP. Claro que estaba enfadada con David. Acababa de dinamitar mi vida por su falta de autocontrol. ¿Se suponía que debía darle una palmadita en la espalda? Mi reacción fue perfectamente normal. Estaba en shock. Alejandro debería haber entendido eso en lugar de huir como un niño. Usuario anónimo 4 dice: pobre Alejandro. Elige confiar en su pareja una y otra vez, a pesar de las banderas rojas, y al final le demuestran que su instinto tenía razón. Y su recompensa es ser llamado inseguro y patético. Se libró de una buena. Actualización 1, un mes después. Ha pasado un mes desde que mi vida perfecta fue destrozada por la inseguridad de un hombre y la impulsividad de otro. Gracias por todos sus comentarios. Traición emocional. Jugando con fuego. Es increíble cómo todos ustedes se han convertido en psicólogos expertos basándose en unos pocos párrafos, ignorando el único hecho objetivo y verificable de esta historia. Yo no correspondí al beso. La vida se ha vuelto silenciosa. He cortado toda comunicación con David. Me ha enviado docenas de mensajes de disculpa, largos y llenos de angustia. No los he respondido. En mi mente, él es el catalizador del desastre. Su falta de autocontrol me costó mi relación. No hay perdón para eso. Es una de las 2 personas que arruinaron mi vida. La otra, por supuesto, es Alejandro. No he sabido nada de él. Ni una llamada. Ni un mensaje. Simplemente desapareció, confirmando mi teoría de que su amor era tan frágil que no pudo soportar la más mínima prueba. Nuestros amigos en común están en una posición incómoda. Algunos intentan ser neutrales. Otros, claramente, han tomado partido. El suyo. Me miran con lástima, como si yo fuera una especie de bomba de relojería. La semana pasada, tuve que ir al apartamento a recoger mis cosas. Él se aseguró de no estar allí. Había empaquetado todas mis pertenencias en cajas. Sobre una de ellas, había una nota. No era una carta de amor, ni siquiera una de despedida. Era una lista de facturas pendientes que teníamos que dividir. Fría. Impersonal. Al final de la lista, había añadido una postdata: espero que estés bien. Y espero que algún día entiendas por qué no se trataba del beso. Esa frase. Esa condescendiente y santurrona frase. Como si él tuviera una comprensión superior de la situación. Él sigue sin entenderlo. Claro que se trataba del beso. El beso fue el crimen. Y yo fui la víctima. Su negativa a aceptar esta simple verdad es la prueba de su cobardía. Es más fácil para él inventar una narrativa compleja sobre meses de traición emocional, que admitir la simple y llana verdad. Es demasiado inseguro para estar con una mujer que tiene un amigo cercano. Mi error no fue mi amistad con David. Mi error fue creer que Alejandro era un hombre lo suficientemente fuerte como para manejarlo.
Actualización 2, 7 meses después. 7 meses. Y el resentimiento se ha convertido en una parte de mí. Es como un órgano nuevo que ha crecido en mi interior, uno que bombea una amargura fría y constante por mis venas. He reconstruido mi vida, o al menos, he construido una nueva. Tengo un nuevo apartamento, una nueva rutina. He intentado salir con alguien. Es difícil. Parece que la historia de mi dramática ruptura se ha convertido en una especie de leyenda urbana en mi círculo social. David ha intentado contactarme de nuevo. Hace un par de meses, me lo encontré en una cafetería. Parecía demacrado. Me dijo que lo sentía profundamente, que había empezado a ir a terapia para lidiar con sus problemas de límites. Me alegré por él, de una forma distante y clínica. Pero no sentí nada. Él ya no es mi amigo. Es solo el hombre que sostenía el arma. La noticia más grande llegó la semana pasada. Una amiga en común, una de las pocas que todavía me habla, me lo contó con mucho tacto. Alejandro, está saliendo con alguien. Una chica nueva, alguien que conoció hace un par de meses. Mi amiga me dijo que es muy tranquila y que apenas tiene amigos hombres. Y al oír eso, todo encajó. Me eché a reír, una risa que sonó un poco rota. Por supuesto que sí. Él no ha aprendido nada. No ha crecido. Simplemente ha reemplazado la pieza defectuosa, yo, por una que se ajusta mejor a sus especificaciones de seguridad. Ha encontrado a una mujer segura, una que no lo desafiará, que no tendrá un pasado complicado ni amistades intensas. Ha elegido una vida fácil y sin riesgos. Y esa es la prueba final de que yo siempre tuve razón. Nunca se trató de mí, ni de David, ni del beso. Siempre se trató de su propia y patética inseguridad. No podía manejar a una mujer con una vida propia, así que me culpó a mí por su propia debilidad. Ya no siento tristeza por haberlo perdido. Siento una especie de desprecio y lástima. Desprecio por su cobardía, y lástima por esa nueva chica, que no tiene ni idea de que su amor está condicionado a que ella sea lo más pequeña e inofensiva posible. Yo fui la víctima de un beso no deseado, sí, pero, sobre todo, fui la víctima de la fragilidad de un hombre que no pudo amarme por completo. Y ese no es mi fracaso. Es el suyo. Y vivirá con él para siempre, en su pequeño y seguro mundo sin desafíos.